Viernes movido en territorio catarí, porque México ha sorprendido a Argentina y la ha dejado en el camino, porque Marruecos ha hecho lo propio con la selección estadounidense. Brasil, pese a tener a un futbolista menos, ha conseguido meterse a la siguiente ronda en los penales de la clasificación de Irlanda, lo hecho por Mali. ¿Y cómo terminó el sueño colombiano a manos de Francia? Estaremos hablando en este repaso, en este análisis de los primeros 8 enfrentamientos en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub-17. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, para analizar y platicar de todo lo ocurrido en Qatar 2025 hasta el momento. Y es que después de una sosa fase de grupos que ha servido para muy poco, simplemente para eliminar a 16 de 48 selecciones, ahora sí vamos a hablar del mata-mata, del torneo del caos, y es que se han dado muchas sorpresas, así que sin más tiempo para perder, porque son muchísimos los partidos que tenemos que analizar, vámonos rápidamente con la sorpresa más grande que ha otorgado hasta el momento Qatar 2025. Y es que, señoras y señores, la selección mexicana de Carlos Cariño ha eliminado a la selección argentina de Diego Placente. Y ojo, más allá aquí de mencionar la rivalidad que hay, sobre todo en redes sociales, entre mexicanos y argentinos, vamos a hablar de por qué es sorprendente, porque si bien es cierto, ya habíamos dicho que México en esta categoría es más que Argentina, o ha sido más, a partir de la sub-17 no hay absolutamente nada que decir en favor de este enfrentamiento entre Argentina y México, pero en la sub-17 México tradicionalmente ha sido más, cosa que no tiene mucho impacto porque los jugadores que hoy jugaron ni siquiera habían salido nacido la primera vez que México había salido campeón de esta categoría y tenían 2 o 3 años, dependiendo cada uno de ellos su fecha de nacimiento, la última vez que México fue campeona sub-17. Pero más allá de eso, estamos hablando de la selección que terminó en la cima de las primeras clasificadas contra la peor selección de las que terminaron como tercer lugar y que accedieron a esta siguiente ronda. Así que bajo esa premisa, la selección mexicana comenzó jugando de una buena manera en los primeros instantes, primeros segundos de partido. México al menos no estaba siendo superado, pero Ramiro Tulián al minuto 9 le dio la ventaja a la selección de Diego Placente. A partir de ahí vimos a un México que lo intentó, sobre todo a balón detenido, generando un par de oportunidades en el primer lapso, y ya para la segunda parte comienza de gran manera el complemento para la selección mexicana, porque al 46, es decir, segundos de la segunda parte, Luis Gamboa, el futbolista de los rojinegros del Atlas sub-19, terminó emparejando la historia. Y el propio Luis Gamboa, minutos más tarde, al 58, había emparejado, mejor dicho, le había dado la ventaja a la selección mexicana después de que previamente, en este caso sí, lo había emparejado. Pero la selección argentina, con mucha calidad dentro de sus efectivos, jugadores como Uriel Ojeda, quien finalmente ingresa en el segundo tiempo, el caso de Kama Armando Gunner, otro futbolista con cualidades interesantes a tener en cuenta y quien sustituyó a Ramiro Tulián, en este caso Facundo Janowski, terminó emparejando la historia al 87. Anotación de Fernando Kloster terminó
igualando el marcador, forzando los penales, que mira que le hemos pegado bastante a este sistema de competencia, pero que en estas rondas, después de un empate en los 90, nos vayamos de manera directa a los penales. Ahí sí estás bien, FIFA. Ahí sí estás bien, Gianni Infantino y Ansel Wegner, en esta decisión de mandar directo a los penales. Llegamos a esta instancia y con un marcador de 4-5, la selección de Carlos Cariño ha conseguido dejar en el camino al combinado albiceleste, que después de la fase regular o la primera ronda era la máxima favorita y se ha quedado en el camino a manos de la peor selección que seguía con vida en esta Copa del Mundo. Eso decían los números, pero el juego ha dictado totalmente otra historia. Así que Argentina de regreso a casa después de una gran fase de grupos, y México después de una fase de grupos donde solamente le gana a Costa de Marfil, termina perdiendo sus otros 2 encuentros, accedió a la siguiente ronda y ya tiene rival en la siguiente fase. Y en este caso, el rival va a ser la selección de Portugal, que derrotó a otra de las favoritas, que no lo terminó demostrando, o al menos no cumplió con las expectativas que al menos un servidor y Fútbol Vertical habíamos vertido en ella. Y estoy hablando de que Portugal, de la mano de un doblete de Anísio Cabral, el futbolista del Benfica Sub-21, terminó dejando en el camino a la selección de Bélgica, que marcó, que había igualado la historia, mejor dicho, que había descontado en esa historia con anotación de Noah Fernández, pero el doblete de Anísio Cabral, primero al 38, posteriormente al 45+1, terminó dando cifras definitivas y la selección de Portugal ha conseguido meterse dentro de las mejores 16 de la mano de Mauricio Macáez, el técnico también conocido como Vino de la selección portuguesa. Así que, señoras y señores, ya tenemos ese enfrentamiento México ante Portugal el próximo martes 18 de noviembre. En otros resultados, la selección de Suiza, que compartió sector con México, dejó en el camino al combinado egipcio, y es que Nervio Scherer terminó abriendo el marcador al minuto 16. Posteriormente, Ethan Bruches al 39 aumentó la ventaja suiza, y ya en el tramo final, después del 3-0 que fue obra de Gilles Estiel al 58, ahora sí, en el tramo final, en este caso, Anas Roushi terminó descontando en pro de los egipcios, que se han quedado en el camino, y la selección de Suiza, ojo con esto, va a enfrentar en la siguiente ronda a la selección de la República de Irlanda, que igualó a 1 ante la selección canadiense gracias a la anotación de Michael Noman al minuto 65. Los irlandeses se habían puesto en ventaja, pero Sergei Kozlowski terminó igualando los cartones al 85, forzando los penales, y en esa instancia, con un marcador total de 9-8, los irlandeses terminaron consiguiendo el pase a la siguiente ronda. Así que, tópicos aparte, el técnico O'Brien, en este caso Colin O'Brien, el técnico de Irlanda, ha conseguido meter al equipo del Shamrock dentro de los mejores 16 de esta Copa del Mundo. Y sí, señoras y señores, uno de los partidos de los cuales más queríamos hablar fue ese triunfo o esa clasificación, porque administrativamente no podemos considerarlo como triunfo, de la selección de Marruecos ante el combinado de las barras y las estrellas. El American Dream, que se quedó en el camino pese
a tener la ventaja desde el minuto 21 ante Marruecos con anotación de Jude Terry. La selección estadounidense había tomado la ventaja en el marcador. Esta selección del costarricense Segares, pero los dirigidos por Baja, con anotación de Abdella Ousane, el futbolista del Ajax, que ya habíamos hablado de él en este canal, terminó igualando los cartones al minuto 90, forzando los penales, y ahí, en esa ronda, con marcador de 3-4, la selección de los Leones del Atlas, que es vigente campeón de la Copa del Mundo Sub-20, que además ganó la CHAN hace algunos meses ante Madagascar, este torneo africano que termina involucrando a los futbolistas que juegan en África, en ligas locales, en una sola competición, que además es tercer lugar de los Juegos Olímpicos, que además se metió a las semifinales de Qatar 2022, dejando en el camino a España y a Portugal, y que es una de las federaciones que mejor pinta tiene de cara a futuro y que mejor ha trabajado en estos momentos en el balompié internacional. De hecho, ya tenemos un video dedicado a hablar de este buen modelo marroquí. Se ha metido a la ronda de los mejores 16 en Qatar 2025. Y es que, al igual que México, ha dejado en el camino a una selección que lleva paso perfecto, pero los marroquíes, en el momento de la verdad, se han quedado con el triunfo, se han quedado con la victoria, y de forma merecida estarán enfrentando a otra selección africana. Y es que Mali derrotó a Zimbabue 1-3, y de esta forma la selección maliense, con anotaciones de Raymond Bomba, de Seydou Dembélé y de Lamine Keita, esta anotación al minuto 90+2 dejó en el camino a Zimbabue, que había descontado con anotación de Mapalo Simute al minuto 63. De hecho, había sido la anotación del empate para los dirigidos por Maquinta, pero los de Diallo se terminaron quedando con la victoria con esas anotaciones tardías, y los de Amada Diallo se enfrentarán a los de Baja en un duelo entre equipos africanos por demás interesante. Y señoras y señores, solamente nos resta hablar de un par de llaves y de un enfrentamiento de cara al próximo martes, porque todos, hay que dejarlo muy claro, todos los enfrentamientos de octavos de final se van a llevar a cabo el próximo martes, para que estén muy pendientes de las redes sociales de Fútbol Vertical, pero sobre todo de este canal de YouTube. Y es que tenemos que hablar de la caída de la selección colombiana a manos de la selección francesa. 2-0 el marcador final, y es que finalmente esa anotación en el inicio del partido de Antoine Valero al minuto 14 fue mucho lastre para la selección colombiana, porque además, en aras de querer ir por el resultado, dejan espacios, y Pierre Mouawé terminó consumando la victoria, el triunfo y la clasificación francesa ante el conjunto colombiano dirigido por Freddy Hurtado. Así que los de Rocher se metieron a la siguiente ronda, dejando en el camino al conjunto cafetero. Y finalmente, en duelo entre latinoamericanos, Brasil, que sufrió la tarjeta roja de Vítor Hugo al minuto 8, llegó hasta los penales, aguantó la desventaja en cuanto a los efectivos, y en la tanda de penales, con una buena actuación de João Pedro, el cancerbero amazónico, terminó consiguiendo el pase con marcador en los penales de 5-4. Así que, señoras y señores, el enfrentamiento en los octavos de final va a ser Brasil ante Francia, que ya se unen al Marruecos ante Mali, al Suiza contra Irlanda y al México contra Portugal. Para mañana vamos a tener videoanálisis
de los otros 8 enfrentamientos de los octavos de final, de los 16avos de final de cara, en este caso sí, a la ronda de los mejores 16 de Qatar 2025. Y para recordarles cuáles son esos enfrentamientos, simplemente les tengo que decir: Austria contra Túnez, Corea del Sur contra Inglaterra en duelo por demás interesante, Venezuela ante Norcorea, un duelo políticamente muy complejo de analizar, futbolísticamente hablando es muy interesante porque Venezuela en categorías inferiores es una selección potente, Norcorea en femenil es el vigente campeón sub-20 y campeón sub-17, veremos si pueden replicar esos éxitos en las categorías inferiores masculinas. La selección de Japón ante Sudáfrica, Italia ante Chequia, Croacia contra Uzbekistán, Senegal ante Uganda y Alemania contra Burkina Faso. Esos son los duelos de mañana y mañana mismo vamos a tener un análisis detallado de eso. Mientras tanto, yo te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos puedes encontrar con el usuario de @verticalfutbol. A mí en lo personal me puedes encontrar con el usuario de @seavaldez26. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te invita a que no olvides disfrutar del balón, que aquí en Fútbol Vertical analizamos de fútbol desde un enfoque internacional e intentamos contar historias que los grandes medios no lo hacen. Nos escuchamos en la próxima y a seguir disfrutando de Qatar 2025.